Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar ese tiempo de enseñanza. Qué bueno es poder aprender. Y lo mejor es querer aprender. Dios nos da esa oportunidad cada día. ¿Qué es aprender? Dice la palabra, adquirir el conocimiento de algo por medio de estudio o vivencia. Así es. Podemos aprender a través de estudio o vivencia, ¿verdad? Y creo que en esos tiempos estamos viviendo algo y aprendiendo a vivir en algo que nunca habíamos enfrentado, ¿verdad? Como es esa pandemia. El aprender es una oportunidad que todos tenemos y que muchos aprovechamos y muchos no aprovechamos, ¿verdad? Dicen los maestros que hay 3 clases de alumnos: los que quieren aprender, los que les cuesta un poquito pero aprenden, y los que no quieren aprender, ¿verdad? Y es importante que tú identifiques de qué grupo eres, ¿verdad? Y la enseñanza de esta tarde se llama Yo no quiero aprender. Cuando alguien leyó el nombre, me dijo: pastor, ¿se equivocó? Digo, no. Hay muchas personas que no quieren aprender, ¿verdad? Y en ese tiempo tenemos que aprender. Dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Teme al Señor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que podemos, ¿verdad? O que las cosas podemos solucionarlas fácilmente, pero no es así, ¿verdad? Tenemos que entender que necesitamos de Dios, necesitamos aprender de Dios, porque Dios le gusta que nosotros le conozcamos, que nosotros le busquemos, porque es la única manera de poder recibir todo aquello que Él ha preparado para con nosotros. Así que, de verdad, prepárate, porque será un gran tiempo de mucha bendición para tu vida, de mucha confrontación, porque todos nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero para Dios nada pasa desapercibido. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que aprovechemos los tiempos para aprender. Sí podemos aprender a vivir con todo lo que está sucediendo, pero permaneciendo en las promesas de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra es viva, la palabra es eficaz, y nosotros de verdad tenemos que entender los beneficios de aprender. Dicen en Génesis 28:15, ¿verdad? Hay unas promesas que me agradan. Dice ahí que su presencia, su protección, su provisión y su promesa estarán sobre nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros decidamos aprender. Esas enseñanzas que hemos tenido en las últimas semanas, algunas se llamaron así: yo quiero aprender, yo necesito aprender, y la de esta tarde se llama yo no quiero aprender, ¿verdad? Nos podemos cerrar, podemos pensar que no necesitamos, pero la verdad es que sí necesitamos aprender, necesitamos reconocer, ¿verdad? Que si queremos retener y vivir de acuerdo a las promesas de Dios, tenemos que aprender. Vamos a ver algunos aspectos de las personas que no quieren aprender. Una de las oraciones más constantes de todos nosotros es: Señor, bendíceme. Dice la palabra en Proverbios 10:22, la bendición de Dios no añade tristeza alguna en ella, ¿verdad? Entonces todos queremos que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Señor, bendíceme, bendice a mi familia, bendice, ¿verdad? Eso es nuestra petición. Pero dice ahí en Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones, ¿verdad? Recuerda, las promesas de Dios son condicionadas. Si obedeces, Dios nos va a bendecir. Y es algo que no queremos, pero podemos aprender. Te hago una pregunta: ¿cuántas veces has desobedecido al Señor en esa semana o en este mes? Yo creo que varias, ¿verdad? Entonces, necesitas ser un hombre, una mujer que entiendas la necesidad de aprender. De verdad, no te aferres a no querer aprender. Tienes que aprender a obedecer a Dios, porque es la única manera
de poder nosotros recibir sus bendiciones. Dice el Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Así es. Muchas veces nosotros por ignorancia, por no querer aprender, amamos más la maldición y la bendición se aleja de nosotros. No es que Dios se aleje, no, somos nosotros por nuestras malas decisiones. Y te quiero decir esto, nuestras decisiones de hoy serán nuestras historias que contaremos mañana. Así es, porque nuestras decisiones nos llevarán a recibir la bendición de Dios o a permanecer sin poder tener todo lo que Dios ha preparado. Así que sé un hombre, una mujer que de verdad no seas de esos que no quieren aprender. Tú necesitas aprender. Necesitas entender la necesidad que tenemos de aprender. Dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, ¿verdad? Y muchos de nosotros no queremos aprender, no queremos leer la Biblia. Así es, ¿verdad? Porque nos es pesado, nos aburre, porque no entendemos el beneficio de leer la palabra de Dios. Porque dice que meditemos en ella de noche y de día. Entonces todo nos saldrá bien. Otra versión dice que tendremos éxito, ¿verdad? Entonces, sé un hombre, una mujer que digas, no me gusta, pero voy a esforzarme a leer la palabra de Dios, porque así voy a salir de mi estancamiento y voy a entrar a las bendiciones del Señor, porque Dios quiere bendecirte, Dios puede bendecirte, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así es, ¿verdad? Dios ha puesto, pero tú y yo tenemos el mejor maestro, tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Él es el mejor maestro en todas las materias. Así que no desaproveches la oportunidad de verdad de querer aprender. No te aferres a no querer aprender. Aprende a obedecer, aprende a leer su palabra, porque en ella de verdad dice que su palabra nunca regresará vacía, sino que hará para lo que ha sido enviada. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, yo no leo la palabra, yo solamente escucho predicaciones, pero se te olvida. Dice ahora que no nos conformemos con solamente ser oidores y no hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está ordenando, porque es ahí la bendición, ¿verdad? Dice el Salmo 1:2, sino que se deleite en la ley del Señor y prosperará y todo lo que hagan, ¿verdad? Tenemos que deleitarnos. Es una bendición poder tener la palabra de Dios. Es una bendición poder leer la palabra de Dios, porque nos habla de las promesas de Dios, nos habla de los planes de Dios para con nosotros. Por eso es importante que nosotros no nos aferremos a no querer aprender.
¿verdad? Tenemos que ser de los hombres y mujeres como esos alumnos que sí queremos aprender o que nos cuesta un trabajo, pero nos vamos a esforzar. No seas de esos hombres y mujeres que piensan que ya lo saben todo, porque sin duda te vas a equivocar. No vas a poder tomar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser esos hombres y mujeres que tomemos de las promesas de Dios. En Mateo 6:14 dice: si perdona a los que pecan contra vosotros, tu Padre también te perdonará. Pero que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. Muchos de nosotros no queremos aprender a perdonar. Yo sé que es difícil, pero trae muchos beneficios. Por eso el Señor nos pide que perdonemos. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le contesta: no, 70 veces 7. Así que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Aprende. Tú tienes la capacidad de aprender a perdonar. Y sobre todo tenemos que ver que Jesús nos ha perdonado de todos los pecados. Y tenemos que levantarnos para poder nosotros tomar de las promesas de Dios. En Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien los confiesa y los deja hallará perdón. Así es, ¿verdad? Muchos no queremos aprender a dejar nuestro pecado. Lo cubrimos, lo minimizamos. Ahora te hago una pregunta: ¿el pecado es bonito o es feo? ¿Verdad? Y quiero decir, el pecado es bonito, nos atrae. Y es tan bonito que nos lleva, ¿verdad?, a alejarnos de Dios. Porque así es el enemigo. Dice Juan 10:10 que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, como buen cazador, él va a poner la mejor para atraerte. Pero tú debes de ser ese hombre, esa mujer, que aprendas a confesar tus pecados. Todos pecamos, pero no todos cubrimos o minimizamos. En Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos. De antemano el Señor ya sabe cuando pecamos, pero Él está esperando que nosotros vayamos y nos arrepintamos. Y Él nos va a perdonar. Así que vamos a aprender. Tenemos la capacidad de aprender. No seas de esas personas que digas: no quiero aprender, no quiero perdonar, no quiero dejar mi pecado. Necesitas entender que ese pecado le da libertad al enemigo para atacarte, porque la protección de Dios se retira. Dios no puede, ¿verdad?, estar ahí donde hay pecado. Por eso necesitamos aprender. Dice la palabra en Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, ¿verdad? Y muchos decimos: yo no quiero orar, ¿verdad? Porque no entendemos el beneficio de orar. Algunas personas dicen: yo no sé orar, pero puedes aprender a orar, ¿verdad? En Mateo 6 tenemos la mejor oración, el Padre Nuestro. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñenos a orar. Pero muchos de nosotros nos aferramos: yo no sé. Pues si no sabemos, hay que aprender, ¿verdad? Y le tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a orar, porque es necesario. La oración es poderosa. La oración tiene el poder de cambiar tus circunstancias, porque la oración la escucha el Señor, y Él va a hacer cosas grandes a través de tu oración. Dice en Santiago 5, ¿verdad?, que la oración del justo tiene poder. Entonces vamos a orar, vamos a aprender, ¿verdad?, porque tenemos la capacidad.
porque tenemos al mejor maestro, tenemos a Jesucristo de nuestra parte. En Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes. No quiero honrar al Señor con mis bienes. Mis bienes son míos, son para mí. Y se nos olvida que es el Señor el que nos ha bendecido. Es el Señor el que nos ha dado. Y nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor. Tenemos que aprender a darle al Señor, porque Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Dice en 2 de Corintios 7:10: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Así es. Cuando nosotros retenemos, cuando nosotros no queremos honrar al Señor con nuestros bienes, le estamos haciendo caso al mundo. Y el mundo jamás nos llevará a arrepentimiento. El mundo te llevará a remordimiento. Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros nos esforzamos por agradarle, Dios va a hacer cosas grandes. Muchas veces nos va a decir no y nos va a entristecer, pero ¿sabes qué? Nos va a llevar a arrepentimiento. Nos va a llevar a entender que no hemos sido fieles para con Dios. Y tú y yo en ese tiempo necesitamos caminar en la fidelidad de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos donde la maldad se ha multiplicado, son tiempos donde estamos viviendo, ¿verdad?, no sabiendo qué hacer. Aunque tenemos mucha información o mucha mala información, tenemos que enfocarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a sus propósitos. En este tiempo no podemos ser hombres y mujeres que digamos yo no quiero aprender. Necesitamos aprender a vivir en esta nueva modalidad. Necesitamos aprender, ¿verdad? Porque Dios nos da esa capacidad. ¿Qué es aprender? Lo hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿verdad? Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio de estudio o vivencia. Y tenemos que entenderlo. Tenemos estudio y tenemos vivencia. ¿Qué has aprendido? ¿De tus errores has aprendido? ¿O has minimizado? ¿O has justificado? Tenemos que entender, tenemos la capacidad de aprender. Tenemos que aprender que Dios ha sido fiel para con nosotros. En estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos donde tú y yo necesitamos caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. En el segundo libro de Crónicas 36:15 dice: repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Así es. Hebreos dice que el Señor de tantas maneras ha querido llamar nuestra atención, ¿verdad? Pero nosotros no queremos. Nosotros pensamos que podemos. Se nos olvida que separados de Dios nada podemos hacer. Por eso el Señor dice que enviaba a sus profetas, pero que las personas menospreciaban. O sea, no prestaban atención a lo que ellos hablaban. Y eso entristeció el corazón del Padre. Hasta que llegó el momento donde dice que ya no había nada que hacer. Imagínate qué tristeza.
Que lleguemos a ese momento en nuestras vidas que no hay nada que hacer. Cuando Dios nos ha dado tantas oportunidades cada día. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. En Apocalipsis 20:15 dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínate, qué tristeza que teniendo tantas oportunidades de aprender, tener tantas oportunidades que Dios nos da cada día, cuando estemos ante la presencia de Dios, nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida eterna. Y si nuestro nombre no está escrito, dice que seremos lanzados al lago de fuego. Amados, amadas, no nos aferremos a no querer aprender. Necesitamos de verdad caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Dice la palabra: podrán caminar los juntos si no se pusieron de acuerdo antes. No se puede. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y necesitamos reconocer que muchas veces nosotros somos de esa clase de alumnos. Aunque tenemos al mejor maestro, nos hemos aferrado a no querer aprender. No queremos obedecer. No queremos leer la palabra. No queremos perdonar. No queremos dejar de pecar. No queremos orar. Y no queremos honrar al Señor con nuestros bienes. Nos cuesta trabajo reconocer que Dios ha sido fiel para con nosotros. Así que en ese tiempo, quiero decirte esto: Dios te ama, pero hay un tiempo donde Dios no puede detener el juicio, porque Él nos da. Dice la palabra que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que en ese tiempo, sé un hombre o una mujer que no te aferres a no querer aprender. Dios ha puesto maestros, ha puesto pastores, ha puesto evangelistas, profetas, apóstoles, para aprender de la palabra de Dios. Hoy estamos teniendo tanta facilidad, podemos conectarnos a tantas páginas, podemos conectarnos a tantas iglesias, pero muchas veces no queremos. No perdamos el tiempo. Es un tiempo que hay que aprovecharlo y es un tiempo para aprender. Así que de verdad, sé un hombre, una mujer que salgas de esa mentalidad. Yo no quiero aprender. Por ser un hombre, una mujer que diga: yo quiero aprender, yo necesito aprender y tengo el mejor maestro. Tengo a Jesucristo, el autor y consumador de mi fe. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Señor, de verdad echamos fuera toda mentira, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios. Y el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Que en ese tiempo seamos sabios, que en ese tiempo seamos entendidos, Señor. Los tiempos son peligrosos, Señor. Los tiempos, Señor, de verdad, la maldad se ha multiplicado, pero tu poder permanece con nosotros. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, porque tú nos amas y porque tú harás todo aquello que has declarado sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos querido aprender de ti. Gracias, Padre. Aunque tu palabra abunda, Señor, nosotros nos hemos cerrado, Señor. Te damos la gloria y la honra y gracias, Señor, porque tú persistes, porque tú permaneces. Gracias, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pues, amado, amada, que Dios te bendiga, que cambies tu actitud y que seas un hombre, una mujer que entiendas la necesidad, pero tienes también la capacidad de aprender. Hasta luego, recibe un abrazo
de tu casa, amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.